Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 50 minutos. Faltan 14 días nada más para el cambio de mando entre la presidenta saliente y Mauricio Macri. La transición viene muy complicada después de esa reunión frustrada en la residencia de Olivos, que según el presidente electo ni siquiera valió la pena. Hay poco encuentro entre ministros, salvo algunas excepciones. Y hoy en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, el Frente para la Victoria le costó. Tuvo que esperar, traer un diputado, que no está claro cómo llegó al recinto, un diputado de la provincia de Tucumán, primo hermano de Alperovich, y finalmente consigue 129 diputados y aprueban 90 leyes. Algunas son media sanción, con la protesta muy fuerte del PRO y de la Unión Cívica Radical, que se retiraron del recinto, señalando que lo que debieran hacer es esperar y tratar de consensuar una agenda de aquí al 10 de diciembre. Está ya en nuestros estudios la vicepresidenta electa, Gabriela Michetti, que va a tener la ardua tarea en el Senado, que es justamente donde la mayoría del Frente para la Victoria es total y absoluta. Vamos a analizar con Eduardo Fidanza el resultado de las elecciones, los desafíos que le esperan a Mauricio Macri y algunos de los cambios más importantes que va a pasar, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura. Pablo Abeluto, ex periodista, ex editor, vamos a estar conversando qué va a pasar con el Centro Cultural Kirchner y tantas otras cosas, la Secretaría de Pensamiento. Así que tenemos un programa intenso, está también la senadora Norma Morandini, que estuvo en el medio de una discusión interesantísima acerca de la política con el tema de los derechos humanos. Presentamos el programa en 20 segundos y nos sentamos a charlar con la vicepresidenta electa Gabriela Michetti. Bueno, Gabriela Michetti, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, María? Bien, ¿cómo están? Muy bien, trabajando duro, pero bien, muy bien. La verdad que contentos. Ha sido para nosotros un domingo muy especial, como creo que para todos los argentinos. Y además me parece que, bueno, este esfuerzo enorme de un partido que comenzó hace 12 años, pequeño, con un foco local, pero siempre con la alternativa digamos, puesta en gobernar el país algún día, y esta posibilidad de haber abierto nuestro espacio y poder ser más, ¿no? Y radicalismo, la coalición cívica, con algunas, digamos, presunciones de que nos íbamos a llevar mal o que iba a haber problemas. Y la verdad es que nosotros mismos nos vamos dando cuenta, incluso en la campaña, que no hay tantas diferencias ni tantos problemas cuando uno se pone a trabajar en pos de algo. Así que estamos muy contentos. Bueno, el radicalismo tuvo su lugar en el gabinete, no de la mano de Ernesto Sanz. Es curioso porque Gabriela Michetti había sido como un puente hacia el PRO por amistades personales, sí. Primero con Lilita Carrió y con Ernesto Sanz, pero Ernesto Sanz se retiró de la política. Sí, yo lo conozco mucho, Ernesto. Podría decir que es como uno cuando tiene esos amigos que los considera casi hermanos. Y para mí es un doble sentimiento porque, como le decía Mauricio, una cosa es perderlo en nuestro equipo, que además para nosotros era un baluarte importante, era un pilar, sobre todo en los temas de institucionalidad, ¿no? Ernesto es una persona muy respetada desde ese lugar y además ya tenía todo un esquema armado para el tema de la justicia, que gracias a Dios igual el equipo es el mismo y está y queda con Germán Garabano, que también es otro baluarte en estos temas, ¿no? Pero bueno, Ernesto significaba además la cuestión del radicalismo como haber, digamos, logrado ese acuerdo que tanto esfuerzo le tocó. De cualquier manera, la otra sensación que tengo es la humana de mi amistad con él, que lo entiendo, ¿sí? Digamos, lo entiendo, nuestra manera de ser es bastante parecida y es difícil, María, pero está bueno que empiecen a pasar estas cosas, que es que somos seres normales, humanos, y así como cualquier persona que por ahí está en una vida corporativa de una empresa que, ¿no?, de multinacional o de estas que lo tienen muy agarrado al empleado y trabajan de tal hora a tal hora y no pueden salir y esto y el otro y se sienten como agobiados por su trabajo, van perdiendo la vida familiar. Ernesto es una persona que le da
mucha importancia a eso. Y eso fue lo que motivó la renuncia. Definitivamente él necesita eso ahora. Hablemos un poco de esta etapa de transición, después de la reunión con Macri, que parece que fue muy fría, no sé qué les contó. Sí, lamentablemente yo creo que lo que le pasó a Mauricio fue la frustración del hacedor, ¿viste? Mauricio es una persona que necesita que cada paso, y sobre todo ahora que tenemos tan poquito tiempo para armar gobierno, y para salir a la cancha realmente con las medidas que queremos tomar, etcétera, en un momento que no es fácil, porque además el gobierno sigue tomando decisiones irracionales que no le hacen bien al país para nada. ¿Por lo del Congreso de esta tarde? El Congreso de esta tarde y todas las cosas que van pensando permanentemente a ver si pueden, o sea, uno ve que hay una usina de ver cómo pueden complicar un poquito más la bomba que ya tenemos, bomba no es una palabra para decir, pero los problemas importantes que hay ya en la economía argentina. ¿Ustedes sienten que no solamente no facilitan, sino que obstruyen? Totalmente, yo creo que yo siento eso y me da mucha pena porque es totalmente contrario a sus propios intereses. O sea, yo pero creo que se van a ir... Cuando hablas de obstruir, ¿decís Cristina Kirchner, el kirchnerismo o todo el peronismo? No, yo creo que hoy Scioli dijo hay que facilitar, se reunió con Vidal. Estoy convencida que es el cristinismo, el kirchnerismo más puro, que tiene esta lógica que venimos viendo hace tiempo y que va increyendo todo el tiempo, que es esta lógica de la concentración del poder y la fantasía de que ese poder queda con uno para siempre. Cuando en el Estado y en la vida, digamos, ¿no? Pero en el Estado es bien claro que vos administrás los recursos públicos un tiempo de la mejor manera posible, como mejor puedas, pero después te vas. Y digamos, y a mí me parece que hay una no resignación a esta cosa, es una cosa muy, muy mal pensada, porque es obvio que yo trabajé toda mi vida en el Estado como técnica antes de la política, y era tan claro que cuando el jefe político se iba, uno se iba. Sí, hay una idea como que se pierden las cosas, claro, una cosa épica. Claro, desde todo lo que yo hice. La verdad es que nosotros fuimos muy claros, creo que en mi discurso incluso hice hincapié eso también. Nosotros venimos a construir sobre lo construido. Acá no hay nadie. Vos viste, Mauricio, que además es una persona que se presenta como un tipo falible, que se puede equivocar, que no tiene ningún librito, digamos. Pero milagroso. ustedes también están diciendo no quedan reservas. No, o sea, no quedan reservas. Es muy probable que quede muy pelado el Banco Central, con lo cual el equipo económico está pensando alternativas para poder darle el pulmotor necesario al país en el arranque, digamos, ¿no? Pero lo que dice Kicillof es, ustedes están diciendo no hay nada, nos dejan todo pelado, bomba, porque quieren justificar el ajuste que viene. No. Lo que están haciendo es exagerar la pintura. No, porque a ver, los números son los números, María, no se exagera nada, no hay. No hay dólares. Anda al Banco Central y están sacando los dólares de los bancos comerciales. Es obvio que no hay dólares, entonces... Pero ahora da la sensación, escuchándolo al último, que están pensando en un gradualismo, no una cosa de un día para el otro. El hijo se va a levantar cuando se pueda. Es que siempre fue así. Porque si hay algo que yo me encargué todo el tiempo de decir, y Mauricio creo que también bien claramente en la campaña, fue que nosotros ya tenemos experiencia los argentinos de los ajustes salvajes, del populismo demagógico. Bueno, él dijo en un momento el 11 de diciembre se levanta el cepo. Pero está bien, pero el cepo no necesariamente implica, María, levantar el cepo, y no soy economista, pero levantar el cepo no necesariamente implica vamos a hacer ajuste, vamos a... Bueno, daba la sensación de que suelto, librado a su... Pero es que, a ver, hoy tenemos la fantasía y la mentira, que ya ninguno cree, de que el dólar vale 10 porque es el dólar oficial. Y no existe. Entonces, la devaluación está hecha. El problema del salto del dólar de 3 y pico al 15 lo hizo este gobierno. Hay que cuidar, digamos, la inflación y el salario de los más vulnerables, ¿no? Fundamentalmente. Exactamente. Entonces, lo que nosotros creemos es que en las condiciones en las que América Latina está, que es una condición muy favorable porque todos los países están en crecimiento moderado, pero crecimiento. La Argentina con probablemente muchos más recursos que la mayoría de esos países en términos de producción, posibilidades de agroindustria, servicios, etcétera. Necesita ordenar esa conducción económica. Y entonces no es que estamos en un momento en el cual después, ¿cómo hacemos para salir? No, vos expandís un poco la economía argentina
e inmediatamente la rueda empieza a girar. A ver, hablemos un poco. Esas leyes van a requerir consensos. Hablemos del Senado como vicepresidenta, presidenta provisional del Senado. ¿Qué deja Vudú? ¿Se sabe ya? ¿Estuvieron mirando? ¿Qué pasa con la administración de Amado Vudú en el Senado? Yo pienso, todavía no me estoy concentrando estos días muchísimo en el gabinete, en estar al lado de Mauricio, en la cosa más macro, y el Senado lo dejé para empezar la semana que viene, porque si no, es como imposible hacer todo a la vez y bien. ¿Vudú se yo voy a ofreció a tener una reunión? Vudú no se ha ofrecido, pero puede ser que se haya ofrecido. Yo en 300.000 mensajes que tengo no lo tengo registrado todavía. Lo que sí sé es que del equipo de Vudú, del equipo que hay administrativo, hay la mejor predisposición, lo han manifestado todo mi equipo, porque vayamos, trabajemos, veamos, nos expliquen, etcétera, etcétera, etcétera. Yo también cuento con la ventaja de tenerlo a Julio Cobos en nuestro espacio, que fue vicepresidente de la Nación y que manejó bastante tiempo el Senado, con lo cual conoce los vericuetos. Tengo varias alternativas para analizar. De cualquier manera, María, mi idea es poner una auditoría interna, una auditoría externa y mostrarle a la ciudadanía en poquito tiempo la foto del Senado. Ajá. Cómo estamos, en qué situación de los edificios, patrimonial. ¿Edificios? Tenemos 9 edificios en el Senado. No de los despachos. No, algunos son, por ejemplo, el del edificio de la Caja, el famoso edificio de la Caja, tiene despachos. Pero hay otros que tienen comisiones, por ejemplo, que tienen lugares donde se supone que se pueden hacer reuniones de comisión. Y resulta que las reuniones de comisión después terminan siendo todas en el Palacio para no moverse. Hay un montón de cosas que mirar, que analizar, porque si bien no es lo más trascendente poner en condiciones edilicias las cosas, también es. Porque si vos tenés las instituciones como las debés tener, por el uso de los fondos públicos. Claro, y además porque por lo mismo que decía Belgrano, Belgrano decía, los chicos en las aulas bien construidas estudian mejor y trabajan mejor. Un edificio que está todo en pésimas condiciones, vos hoy entras al edificio del Palacio del Congreso y tenés una parte, que es la parte de diputados, que parece un edificio. Pero la idea es ponerlo mejor o ver si no se compraron. Yo creo que hay que definitivamente ponerlo mejor. Me llama la atención de entrada, pero esto veré después con los papeles, qué pasa, que no haya habido inversión más básica para el sostenimiento del edificio, por lo menos del Palacio. ¿Hay muchos contratos? Hay contratos por todos lados, hay mucha gente. Se supone que Julio Cobos dejó alrededor de 3.000 y pico personas y hoy hay 7.000 o 6.000 y pico. Bueno, hay mucho que mirar. Hablemos, la influencia de la vicepresidencia es sobre Senado y Secretaría de Hábitat. ¿Qué pasa con eso? Sí, vamos a hacer esto. Mira, yo como creo que el Senado es una de mis, por supuesto, de mis prioridades y que lo voy a tratar con todo mi esfuerzo y lo mejor de mí. También es cierto que yo tengo una vocación que arrastro desde que era muy chica y que me acompaña siempre, que nunca dejé. Incluso cuando me fui a la vicejefatura de la ciudad, mi equipo quedó en eso y yo sigo conectada con ese tema, que es el tema de urbanización de villas y hábitat social. Sí. Entonces le dije a Mauricio que me interesaba que ese tema siguiera siendo un tema a través del cual estuviera mi equipo y mi mirada. ¿Y eso va a ser así? Porque soy además especialista en eso. Y hemos logrado que sea así, porque además él estuvo totalmente de acuerdo y le encantó. Marina Klemenciewicz, que es la que está hoy en Secretaría de Hábitat de la Ciudad, va a pasar a ser de la Nación. Y vamos a hacer un programa que en definitiva ya lo tenemos todo armado. No hubo mucha urbanización de villas en la ciudad. En la ciudad sí, la primera vez. En la primera vez que hubo urbanización de villas. Hubo 2 villas urbanizadas y varios manchones de otras. Pero la idea es hacerlo a nivel país. Bien. Entonces, me parece que es un tema súper interesante. Que va a estar también ahí. Senado, ¿cuántos senadores tienen entre radicales y PRO sobre 72? Y bueno, estamos en esas conversaciones, pero somos pocos, somos 16, 15, 16. ¿Qué se hace? Ahí, si no, no sale nada. Bueno, a ver, mi idea es la siguiente. Yo creo que una cosa es cuando vos trabajás con el Senado o con la Cámara de Diputados con proyectos de la política hacia adentro. Y entonces la gente está ajena al tema, no le importa lo que pasa dentro del Congreso, y cualquiera se puede hacer el distraído y poner palos en la rueda y romper, ¿no? Romper las guindas, como se dice habitualmente. Ahora, si nosotros vamos a ir con proyectos que realmente han sido proyectos de campaña, que todos los dirigentes han hablado
narcotráfico, pobreza, ¿Ustedes creen que hay educación. margen? Hay que ver qué jefe tiene ese peronismo por eso, también, ¿no? Exactamente. Entonces yo digo, entre que tenemos un peronismo bastante en conflicto dentro de sí mismo, digamos, con varios líderes que quieren asomar como el que, ¿no? Como el que va a aglutinar. Y por otro lado, tenemos mucha gente hoy en la Argentina que es consciente de la dificultad de sacar el país adelante, pero quiere sacar el país adelante y está como para poner el cuerpo. Yo tengo la sensación de que esta vez, en estos temas, que van a ser temas de la ciudadanía, los van a acompañar. Ponerse, como mínimo, vamos a tener algunos que nos van a acompañar y va a ser medio difícil ponerse en contra. Bien. Entonces, yo digo, negociaremos el texto de la ley, no será exactamente el que mucha nosotros queremos, pero haremos mucho diálogo. Bien, una última cuestión. Hoy la presidenta Guayer dijo, el país no es una empresa por la cantidad de directivos de empresas, Lopetegui en Lanchile, hoy se confirmó, creo, Isela Constantini a Aerolíneas Argentinas, que viene General Motors. Eso ocurre mucho en los países. Lo que sí hay es mucha normativa de no generar conflictos de interés, que alguien que viene con acciones o que no venga a regular sobre el área en la que tiene intereses. Absolutamente. No, porque una cosa es tener la experiencia del sector privado que puede sumar, pero la cuestión del conflicto de interés sí puede ser un problema cuando sos viniendo directo del sector privado al público, ¿no? Absolutamente de acuerdo. El tema que nosotros tenemos que cuidar, y de hecho es lo que hoy, en este momento, María, hoy a la tarde, varios de ellos estaban trabajando, los que vienen del sector privado, los que tienen además algún capital. Acciones, claro. Exactamente. Ese es el tema que están trabajando. Claro, nosotros queremos de Pharmacity Quintana que viene con el fondo Pegasus. Entonces, exactamente. ¿No? Entonces, la idea ¿cuál es? Ellos dicen, hasta ahora, que la verdad que es gente que yo valoro muchísimo porque lo que tiene hoy metiéndose en esta tarea es un costo de oportunidad enorme, porque nosotros creemos realmente que la economía argentina, pasando el primer periodo de ordenamiento, va a volar. Como dicen va a volar, quiere decir va a andar bien. Pero ¿y ellos qué van a hacer? ¿Van a tener alguna cuestión de protección especial? No, yo creo que justamente lo que se está analizando es ver cómo ellos se van a tener que correr y van a tener un costo muy grande desde el punto de vista de su patrimonio. Sí, en Estados Unidos te obligan a vender las acciones, a desprenderte de las acciones. Estamos analizando varias de esas alternativas. Estamos tratando, digamos, de que sean lo menos costosas para ellos, porque son gente que está queriendo poner de lo mejor de sí, y la idea es que no es que pierdan lo que tienen, pero obviamente saben que de acá en adelante, mientras están en Estado, no pueden de ninguna manera crecer en su patrimonio. Bueno, Gabriela Michetti, vicepresidenta electa, asumiendo en 14 días nada más. Muchísimas gracias por haber venido esta noche. Al contrario, María, un placer. Gracias. Un placer. Bueno, y le pregunto desde aquí a Eduardo Fidanza, analista político de Poliarquía, ¿sorpresa con el triunfo de Macri o finalmente era algo que a partir de lo que ocurrió en la primera vuelta era muy difícil que Scioli pudiera revertir? No, después de los resultados de la primera vuelta, que matemáticamente los gana Scioli, pero políticamente los gana Cambiemos, las expectativas mutaron y yo creo que ya en el último tramo el más probable era Cambiemos, era Macri, de modo que la sorpresa fue en ese momento, y sobre todo la gran sorpresa fue la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que además ocurrió porque la población hizo una discriminación clarísima, sacó de la boleta a Aníbal Fernández y la puso a María Eugenia Vidal. Y yo creo que esa derrota del peronismo fue una derrota que puso muy abajo la motivación del peronismo, fue un gran trauma. El peronismo tiene una identificación con la provincia de Buenos Aires y la perdió, y a partir de ahí cambió expectativas. Cambió expectativas. Sí, yo creo que sí. Ahora, igual, así todo, como dijo la presidenta, perdieron por muy poquito, ¿no? Bueno. ¿Eso tuvo que ver con la campaña del miedo, con la idea de decir, ojo que con Macri viene el ajuste, la devaluación? ¿Eso tuvo un efecto o es por la valoración de lo que se hizo, como hubiese dicho Yo te voy a decir Scioli? algo. En comunicación, los estudios que existen sobre campañas similares a la campaña del miedo, y hay un caso famoso que es Orson Welles en un programa de radio diciendo a los norteamericanos hay una invasión marciana en el año 1938, la conclusión es que a medida que desciende el nivel de información y el nivel educativo y socioeconómico, la probabilidad de asustarse es mayor. Sí. Pero tal vez también porque son las personas que tienen los, digamos así, los empleos más precarios, etcétera. Para las clases medias y las clases medias altas fue, creo, completamente contraproducente. Ahora, atención, el resultado del balotaje reproduce la opinión que los argentinos tenían sobre el gobierno de Cristina Kirchner. Nosotros esto lo medimos desde hace años y el resultado siempre era
más o menos 48, 52, 52, 48 a favor o en contra. Quiero decir que en ese momento se produce la polarización y además hay el resultado es bastante lógico y coherente con lo que son las experiencias de balotaje en el mundo. Se suele ganar por muy poco. Creo, por otro lado, que efectivamente en un momento se pone en juego para la gente lo que es el legado de un gobierno, sobre todo en términos, yo te diría, de empleo y valor del salario. Yo creo que la gente empleo y valor del salario. Sí, por supuesto, porque el valor del salario ahora es relativamente muy alto y el empleo también. Claro, los niveles de desempleo son realmente bajos. Son bajos y el valor del salario, que ese es uno de los grandes temas. El valor del salario en la Argentina es el principal en la región y en dólares es, por ejemplo, casi el doble del de Brasil, para que te des una idea. Claro, pero uno puede pensar, tenés un dólar atrasado, el dólar en Brasil... No, por supuesto. Bueno, ahora necesariamente... Bueno, lo importante es el poder de compra de ese salario, esto es lo que quiero decir. Además tenés una cultura, que no es solamente una cultura que viene del kirchnerismo, es una cultura mundial de los últimos tiempos, que es la cultura del consumo, ¿no es cierto? Entonces, esa cultura del consumo, más una cultura preexistente, donde la gente le da valor al Estado, te conforma un cóctel, yo te diría, cultural, que este gobierno yo creo que empieza a interpretar bien. Bueno, Cabrera, el ministro de Producción designado por Macri, lo primero que dijo es nos quedamos con ahora 12, por lo menos 6 meses más, vamos a mantener precios cuidados. Ahora, también está Gabriela Michetti diciendo no hay más reservas. Y acá es difícil pensar que el dólar se mueva, aunque esté hoy artificialmente o bajo o contenido por el cepo, sin que eso afecte precios. Digamos, la versión de que esto se va a hacer sin dolor... No, seguramente al haber un reacondicionamiento va a haber restricciones, pero ahí viene el papel del liderazgo político y viene el papel del nivel de comprensión que Cambiemos tenga de los fenómenos políticos. El éxito del PRO, yo distingo dos factores. Un factor es un éxito estilístico y es un éxito de una idea que mantuvieron. Pero a su vez, en el curso de construir esa idea, también entendieron que la construcción es con la política. Entonces, va a ser muy interesante analizar esta campaña en términos de las polémicas de Durán Barba, por ejemplo, con Emilio Monzó. Es decir, necesitamos comunicación, necesitamos también construcción política. Y yo creo que... Durán Barba es comunicación, Monzó que va a ser el titular de la Cámara de Diputados. Quiero decir, el Macri que llega al gobierno es un Macri con un aprendizaje hecho en términos de sensibilidad política. Fíjate vos... El otro día decía Felipe Solá, alguien que recorre el país de la manera que lo hizo a Macri difícilmente siga siendo el mismo político que empezó, no lo sé. Pero además hay otra cosa, hay sectores de la derecha argentina, porque la derecha existe en este país y en otros países, es respetable, pero... que creen, ¿no es cierto?, que tienen derechos adquiridos sobre el gobierno que llega. Entonces, de golpe te encontrás declaraciones del sector agropecuario y dice, cumpla lo que escribió, el otro que quiere la devaluación o el shock, o el otro que pretende que se modifique la política de derechos humanos. Yo creo que las primeras señales de este gobierno son señales de marcar su territorio y decir, vamos a tener no solamente la aspiración a la eficiencia, sino también a la visión política. En la medida que ese componente, esa ecuación de política y eficacia se mantenga, yo le auguro al gobierno un atravesamiento de esta crisis bastante razonable. ¿Vos decís que el PRO más que sintió el primer Macri, el PRO que siente que es el PRO fundador, le vino a cobrar? Y no creo que es el PRO. Son sectores de la vida económica argentina y de la vida institucional. Claro, bueno, pero el conflicto con el Círculo Rojo, Macri ya lo tuvo, porque hay gente que cree, ¿no es cierto?, que el PRO es un partido cooptable por determinadas ideas. Cuando un partido llega con el 51% de los votos, representa a una franja muy amplia de la población. Además, Macri creo que entendió que la legitimidad que da el balotaje es un poquito ilusoria, porque él, a título personal, tiene 24% de los votos, lo votaron a Macri por gusto, no gusta a Macri. Después agregó hasta 34 y después llegó a 51. Entonces hay un componente de voto propio que es minoritario y un componente de voto o prestado o voto de gente que consideró que era la mejor opción. Hay que mantener al 24%, fidelizar al resto y tener una buena interacción e interpretación de los que están afuera, porque eso también son argentinos, que tendrán miedo, tendrán recelo, etcétera. Ahora, detrás de eso hay un componente sociológico. ¿Y qué pasa con Cristina Kirchner, no? Hay algo donde me parece que Macri detectó cierto hartazgo con Modos, ¿no? Y que hace esta cosa de la conferencia de prensa, pero ¿cómo se va Cristina Kirchner? Cristina se va
como ella es, fiel a su estilo, que a mi modo de ver es el estilo de una generación que se va. Es la generación de mi edad, la generación del 70, que se socializó políticamente en épocas de violencia y de dictadura, y que creo, no todos, pero muchos tienen todavía esos tics. La concepción de la política de Cristina Kirchner es la de Laclau y antes de Carl Schmitt, por el cual, si yo tengo una idea y yo encabezo el gobierno, mi idea es correcta y representa los intereses populares. Si vos tenés una idea distinta, vos estás en contra de esos intereses. Entonces, eso es muy difícil. Esa es la negación del otro en política. Yo te digo, vivimos en un capitalismo que debe ser con sensibilidad social. Ahora, después vivimos en una democracia. La democracia es competencia dialogada, no es competencia negadora del otro. Sí, la una gente idea se cansó. más de la democracia la gente se cansó. Hiperpresidencialista, de líderes providenciales. Digo, el hiperpresidencialismo. Se publica estos días en Buenos Aires un libro de Pierro Zambalón, politólogo francés, que se llama El buen gobierno. Él empieza reconociendo el fenómeno del hiperpresidencialismo porque es mundial. Ahora, el tema es que el hiperpresidencialismo no puede cancelar determinados modos y determinadas formas y determinadas cosas que tienen que ver con la esencia de la democracia. Claro. Entonces, podemos tener hiperpresidentes que sean dialogantes. ¿Vos crees que Macri es un líder de centroderecha o que viene a inaugurar un espacio político de otras características? Hoy me parece que Macri es un líder de centro, ¿no es cierto? Que es un lugar que suele quedar a veces vacío. Yo creo que es un líder de centro porque, te vuelvo a decir, tiene que representar a el 52% de los argentinos que lo votaron, más establecer una interlocución con el otro 48% que no lo votó y está esperando. Ahora, hay un problema. El populismo te deja una cultura complicada en términos de que hay una desproporción entre ahorro y conciencia de la sobriedad económica y consumo. Entonces, esto es como el populismo es como el triunfo de la cigarra, ¿no es cierto? Está bien que la cigarra triunfe, pero en algún momento la racionalidad de la hormiga le va a tener que recordar que hay que equilibrar entre consumo y ahorro. La sociedad argentina tendrá que atravesar algunos momentos dolorosos, pero yo creo que pasados esos momentos hay muy buenas posibilidades porque este país no es el país de hace 15 años y además tiene otras posibilidades y tiene una conciencia de sus derechos, pero yo creo que si es bien conducido vamos a atravesar esto y seguramente a fin de 2016 vamos a estar mejor. Ojalá. Dale. Bueno, siempre es interesante. Gracias, Eduardo, por haber venido. Y está ya en nuestros estudios, como les contábamos, el ministro de Cultura de Mauricio Macri. Tenemos un montón de temas para conversar con Pablo Abeluto. Bueno, Pablo Abeluto es el nuevo ministro de Cultura, va designado, va a asumir el 10 de diciembre con Mauricio Macri, periodista, editor, lo hemos tratado todos los escritores y periodistas alguna vez con Pablo, es raro ahora en este otro rol, pero ya venías trabajando en lo que es discurso y comunicación de Macri, ¿no? Así es, y además a cargo de los medios públicos de la ciudad, aún hasta el día de hoy, como subsecretario, coordinador general de los medios públicos de Buenos Aires. Ahora, una pregunta sobre los medios públicos de la ciudad. Señora. Se escuchan y se ven menos, ¿no? Entonces es más difícil que lo que pasa con Canal 7 tomar una medida si realmente uno dice, ¿hay alguna voz realmente opositora en los medios públicos en la ciudad de Buenos Aires? Hay voces que critican a Macri, hay voces que no son... A ver, primer criterio, no les pregunto ni les preguntamos a quién votan. Por lo tanto, te diría que ni estoy todo el día escuchando la radio a ver qué dicen. Ahora... hay entrevistas muy críticas a funcionarios del gobierno de la ciudad, hay posiciones editoriales de programas, de columnistas, allí está Pablo Mendelevich, muchas veces nos pega cuando cree que hay que pegarnos, está Pablo Marchetti, Pablo Marchetti de Donda, digamos que no es oficialista en lo más mínimo, hay muchas voces, que son independientes, digo, que hablan de lo que les gusta y hablan de lo que no les gusta con total libertad. Digo, nunca he recibido una queja en todos estos 2 años, incluso creo que de antes tampoco, de alguien que hubiera recibido presiones o que se le hubiera sugerido no con este tema no te metas. Ahora es un desafío más grande porque eso se escucha poco, ¿no? La radio tiene una antena limitada, entonces hay como, digamos... Pero no fue, digamos, el contraste
entre las políticas de comunicación de medios públicos Sí. de la ciudad y la nación ha sido claro, creo, en ese ¿Sí? sentido. ¿Qué pasó con lo del tema del Centro Cultural Néstor Kirchner? Uno se pregunta si era necesario empezar con eso, digo, sobre todo en la víspera del encuentro No, con yo Macri y creo que no. Cristina, y quienes dicen que Cristina Kirchner estaba mal predispuesta por no importa, porque en todo caso uno tiene la responsabilidad institucional de llevar adelante una transición, pero está dentro de los temas de agenda número 1, aunque uno esté en desacuerdo con que se lo haya llamado Néstor Kirchner. A ver, no está entre los temas de agenda número 1. Hay de hecho, la pregunta surgió del periodismo, porque sin dudas es una institución con una carga simbólica muy alta. Ahora, en el medio, recordamos que hay una ley que prohíbe o que prescribe que pasen 10 años para de la muerte, poner, lo cual es bastante... Pero es una ley de la Ciudad de Buenos Aires, esto es un edificio de la Nación, ¿no? Pero sí, pero está acá, está en la regula. calle. No, a mí no me está parece. 3 cuadras de la Casa de Gobierno. No es algo que me parezca... A mí la verdad es que no me quita el sueño, como se llame. Lo que me quita el sueño, y en estos días me lo quita mucho, es la política cultural. Es ¿Cómo? decir, ¿Por qué? Porque me parece que lo que ha faltado en estos años es diversidad, es pluralidad. Yo creo que hubo una versión de nuestra historia, una versión de nuestra cultura única desde el Estado. Con mucha participación y apoyo de artistas, ¿no? Por supuesto, pero yo creo que ahí el error, desde mi punto de vista, fue haber privilegiado la adhesión política de los artistas sobre la obra de esos artistas o esos creadores. Es decir, si Por ejemplo, pongamos un ejemplo. No, a ver, yo creo que cuando yo vi, por ejemplo, en mi época de editor, que vos Sí. mencionabas, las delegaciones de escritores que se enviaban a las ferias internacionales, eran claramente, uno creo que era, O sea, yo usted me acuerdo que se llama van a Macedonio Fernández el que decía, se notan las ausencias, es decir, están presentes Sí. las ausencias cuando veías los listados. Ahora, en el Twitter pescaron algunas declaraciones tuyas un poco más intolerantes, del orden Yo no te tanto... voy a decir, yo fui antikirchnerista. Creo que no sirve para nada ser antikirchnerista. Decía, ¿no? La dictadura me parece tan irrelevante como Agustín Rossi, Néstor no se murió, vive en el paraíso fiscal, como el chiste de Twitter. A ver, yo creo que el antikirchnerismo fue una droga que tuvo amplia aceptación en la Argentina y yo en algún momento caí en esa tentación. No, lo digo con relación a la tolerancia, digamos. Si Sí, uno- sí, si sí, uno, a ver, te puedo decir, yo creo que contraposición. no he sido lo debidamente tolerante y en este sentido me das la oportunidad y pido disculpas a quienes haya ofendido con mis intervenciones en Twitter, o con esas intervenciones en Twitter que Sí. fueron señaladas. Ahora, porque creo que no fue bueno ese combate kirchnerismo versus antikirchnerismo, a ver quién insulta más fuerte o a ver quién estigmatiza más al otro. Y creo que la época que se abre a partir de este momento es una época no donde ganó el antikirchnerismo, es una época donde muchos puntos de vista. Uno puede creer que el balotaje presentó 2 puntos de vista sobre la Argentina. En realidad, como bien decía Fidanza, detrás del voto de Macri hay muchos puntos de vista sobre la Argentina y detrás del voto de Scioli probablemente también haya muchos puntos de vista. Ahora, y de lo que se trata es de que todos dialoguen entre O sea que sí. ese aspecto más antikirchnerista no es con el que llega... curé. ¿Sí? Sí. Ahora, hiciste Scioli como de sparring, la figura Así es. del coach de Sí. los debates. ¿Cómo es? Porque es un momento delicioso que uno al jefe le Antes puede había decir... hecho de masa, te puedo contar, para la pero anterior. Hay una parte deliciosa porque le puedes decir cualquier cosa a tu jefe, porque total estás haciendo de sparring Porque de... no soy yo Scioli. Hablas en nombre de Scioli. Así es. ¿Esperaban ese Scioli, digamos, en función, más allá de la anécdota, digamos, de lo que ensayaron y el Scioli que aparece en escena? Porque Macri incluso salió muy agresivo el primer bloque, Sí. que era algo Bueno, inesperado. no sé si agresivo, pero sí le marcó Muy- un poco la categoría. Bueno, había una historia ahí, ¿no? Ellos se conocen de hace mucho tiempo. Y la sensación de perplejidad es como cuando vos te encontrás con una amiga o con un amigo que hace un tiempo que no lo ves, sobre todo que la política te ha alejado, y lo notás cambiado, como dice el tango, ¿no? Decir, por Dios que me han Sí. dado que estoy tan cambiado. Bueno, Mauricio lo interpretó como en qué te han convertido o en qué te has convertido. Y sin dudas, cuando Mauricio en los ensayos o en los entrenamientos o en las preparaciones se enfrentó a un Scioli que fue muy parecido, no porque yo fuera parecido, sino porque las preguntas y el lenguaje que Scioli usó en el debate fue exactamente el lenguaje y las preguntas que habíamos Era predecible, encontrado. digamos, Era lo que predecible venía. y sobre todo era predecible cierta ajenidad que él sentía con relación a lo que decía.
Es decir, que para alguien que lo conocía desde hacía mucho tiempo, este no es el Scioli que yo conocía, con el que compartí algunos momentos de mi vida. Ajá. Bueno, volvamos a la Secretaría de Cultura. Hoy Ricardo Foster, que es titular de la Secretaría de Pensamiento, que en su momento fue muy criticado, porque ¿hace falta o no una Secretaría de Pensamiento? Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional se llama. Secretaría de Coordinación Estratégica del Así Pensamiento Nacional. Él dijo que había hecho unas declaraciones de ignorante, que ignoraban que fue una secretaría plural y que no fue una secretaría... A ver, sin dudas en el Ministerio de Cultura hay gente y actividades que se han realizado que son muy valiosas y que, como dijo Gabriela también al principio de tu programa, nosotros no venimos a derrumbar y a fundar otra vez el Ministerio de Cultura. Sí. Digo, el Ministerio de Cultura tiene programas que deben continuar, cosas que se han hecho bien que deben seguir. Que a la deben Villa mejorar. No se muda, que era la Villa 31. Ese proyecto quiero investigar porque hubo mucho lío, en su momento se crearon intervenciones que a mí me encanta, porque uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestras políticas culturales es que están muy centradas en el área metropolitana. Cuando vos mirás las estadísticas que el propio Ministerio de Cultura hace, que son buenísimas, una de las cosas buenas que hizo la administración que empezó con Pepe Nun, que fue la de medir el impacto económico de las industrias culturales y las industrias creativas, vos lo que notas es claramente que la desigualdad que existe en la Argentina en términos de acceso a la producción y a la creación de bienes culturales es enorme. Por eso la presencia en las villas, la presencia en el conurbano y la presencia en muchos otros lugares del país es una de las prioridades que vamos a tener. Pero van a ser artistas, por ejemplo, una de las características de este gobierno ha sido estos grandes shows con artistas, el Bicentenario, las Asunciones. No hay tanto artista que, por lo menos públicamente... Pero yo no elijo a los artistas por a quién votan. No pero les pregunto, llamaría, digo, no, está bien, pero viene la inauguración del gobierno de Macri, uno no imagina un recital de Fito Páez en el primer... No estoy en el tema de la inauguración del gobierno de Macri, pero de vuelta, la idea de que vos para convocar desde el Estado, que lo financiamos entre todos, los que votan a Macri y los que no votan a Macri, tengo que preguntarle primero si me vota o no me vota. No, pero lo que quise decir es que hubo mucho recital. Si eso es una política... A ver, yo creo que hay dos tipos de política en ese rubro. Una es la de los grandes eventos donde vos pones a disposición con entrada libre y gratuita a artistas que por ahí a la gente sería difícil acceder por el costo, y hay otras que también las queremos promover, que son más pequeñas, más diversas, porque no hay una audiencia. Esto en la industria editorial lo aprendimos, en el periodismo lo aprendimos, no hay una audiencia, hay múltiples audiencias. Y entonces a veces vos podés tener una actividad para 50.000 personas y a veces vale la pena 50.000. ¿Hubo reunión con Teresa Parodi? ¿Va a haber? O... Todavía no, pero espero que sí en los próximos días. Yo creo que tenemos que dar... así como el debate fue un punto del cual no podemos volver atrás, esta transición tiene que ser un punto... Viene medio rocosa. Viene difícil y es tremendo porque vos tenés que armar equipos, diseñar políticas en muy pocos días sin saber con qué te vas a encontrar. Pero ¿y la Secretaría de Foster sigue o no sigue? No, la Secretaría de Foster no sigue. No sigue. No sigue. Los programas que se han realizado que seguirán, aquellos que sean interesantes. Ricardo, a quien conozco hace muchísimos años. Sí, dijo que fue profesor. Fue profesor, le publicó un libro, digo, y lo respeto, digo, en términos intelectuales, más allá de nuestras diferencias. Mi cuestionamiento es básicamente a la idea de que existe un pensamiento nacional. Bien. En términos de las actividades que se han realizado, sí tengo alguna divergencia, porque me parece que faltó pluralidad. Y lo que nosotros venimos es agregarle eso. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, está en nuestros estudios la senadora por la provincia de Córdoba, Norma Morandini, que estuvo envuelta en una polémica importante y significativa también para el periodismo con el tema de los derechos humanos y la política que se viene. Bueno, Norma Morandini, senadora por la provincia de Córdoba, periodista además también. ¿Qué tal, Norma? Buenas noches. ¿Cómo estás, María? Bien. ¿Qué te parece el triunfo de Macri? Bueno, me parece importante que se pueda alternar, que no terminamos de entender que la democracia lo que la define es que los que hoy gobiernan mañana puedan ser opositores y los que son opositores mañana gobiernan. Es decir, esto me parece interesante. Me parece interesante ese cambio generacional, ¿no? Porque yo creo que porque nos vamos los de los años 70 va a cambiar todo. Se tienen que ir las ideas de los 70. Yo creo que siguen en tensión una Argentina autoritaria
autoritaria que se niega a morir y una Argentina democrática que todavía no se ha consolidado como cultura compartida. Pero eso es un proceso, la democracia es el único sistema que cambia con el tiempo. Es decir, ¿Y lo ves a Macri evolucionando en esa dirección? Como a la sociedad argentina, a la sociedad argentina la veo evolucionando. Es decir, me parece, yo a veces no he tenido paciencia. Yo viví el privilegio de vivir los procesos de transición en Europa, volví pensando que iba a haber las mismas cosas que había visto en Europa. El pasado, lo que nos pasó en la dictadura, tomó mucha parte de la buena energía de nuestro país y de alguna manera siempre ha ido condicionando. Me impresiona mucho la cultura de muerte que tenemos. Siempre hemos crecido, y siempre han sido la muerte en el espacio público que pidió verdad y justicia. Fueran las madres del pañuelo blanco, la droga, las víctimas de la policía. Vos justo estás hablando de lo de la dictadura, ¿no? Y que, bueno, lo que pasó esta semana fue que un hecho inusual desde el periodismo, porque la verdad es que así como se generó un gran revuelo, un editorial del diario La Nación titulado No más venganza, la parte editorial que nadie firma, que agarrándose de mala manera, ahora nos va por contar por qué Norma, de una columna que había escrito Norma, equiparaba los crímenes de la dictadura a los crímenes, ¿no? Del terrorismo, volvía con todo un discurso planteando que esto no es justicia sino venganza contra quienes cometieron las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. Mucha gente de la redacción de La Nación se sintió ofendida en un hecho muy inusual. El diario le dio lugar a esa protesta, fue fantástico. Toda la ofensa que yo pude tener al inicio, porque era una editorial confusa y porque era confusa, ofuscó, y sobre todo porque se burló bastante de mí la vida, porque yo había escrito precisamente porque Carlotto, el diputado Carlotto, decía que yo estaba promoviendo el fin de los juicios por haber participado en un debate en la Universidad Católica al hijo de Larrabure, que es un disparate. Claro, hay que decir que Norma tiene 2 hermanos desaparecidos. La mamá de Norma fue una dirigente de derechos humanos importantísima en la provincia de Córdoba, y a vos te había acusado, claro, el diputado Carlotto de... Yo no soy la contracara del pañuelo blanco, soy la tradición del pañuelo blanco, por lo que ha sido mi madre, por la lucha que tuvo, por lo que fue mi familia, por mi propia defensa o denuncia de las violaciones y mi compromiso de que es hora de anunciar derechos, construir una cultura auténtica de derechos. Y yo había escrito un artículo que decía, aquellos que han hecho de la verdad una razón de vida no pueden mentir para defender la verdad de la memoria trágica. Contestándole a Carlotto. Claro, yo no me opongo a los juicios y justo coincidió que tuve que ir al juicio de la ESMA a escuchar el alegato de la fiscal, reconstruyendo 40 años después lo que pasó con mis hermanos en la ESMA, arrojados al mar, con lo cual, digo, es tan brutal que 40 años después nos sigamos lastimando cuando de esto... Sí, como que alguien se adueña de... Pero porque hay justicia, no hay venganza. Lo de la editorial de La Nación es que porque hay justicia, no hay venganza, y esto se lo debemos a la tradición del pañuelo blanco. Si hay algo que estas mujeres que construyeron verdad y justicia y nos han legado esa idea bellísima de que hay que hacer verdad para que haya justicia. Pero lo que pasó conmigo ya no importa, porque lo que hizo los periodistas es una maravilla. Mira, mi primer proyecto legislativo fue la cláusula de conciencia. Los europeos tienen cláusula de conciencia. Sí, que el propio periodista pueda plantear una disidencia con la conducción del diario. Los periodistas de La Nación sin cláusula de conciencia, porque en Europa tienen cláusula desde el inicio del siglo pasado. España tiene constitucionalizada su cláusula. Después vino el oportunismo que Recalde había firmado mi proyecto, después lo sacó y lo puso en el estatuto. Ahora, el estatuto no, es decir, no tiene lo moderno de los derechos humanos. Lo que han hecho los periodistas en el sentido del crecimiento de la prensa. Sí, pero además cada uno, periodistas muy importantes del diario, plantearon públicamente su disidencia, que no se sentían representados, que la editorial los contrariaba en sus principios. Sobre todo porque esto hay que entender, las personas no son quien les paga el salario. Claro. Esta idea falsa de que puede haber periodismo militante
el periodista no habla por boca de aquel que le paga, porque eso es una idea que desprecia la dignidad de lo humano, de y la Norma, libertad. ¿vos estás tranquila con lo que puede pasar con la agenda de derechos humanos con Macri? Macri dijo, ahora una de las primeras preguntas que le hicieron, dijo va a continuar trabajando la justicia como hasta ahora. ¿Vos crees que eso es una agenda de algo heredado común que no va a cambiar? Bueno, lo prueba esto, que la reacción no solo de los periodistas, sino la reacción de la ciudadanía repudiando el editorial. Mi preocupación siempre fue que los derechos humanos tienen que salir del, no quiero decir estrecho porque en términos morales son inmensos los organismos de derechos humanos, pero tienen que salir de la víctima. Claro. Es decir, con la víctima uno no puede debatir. Por ejemplo, para mí es un dilema que haya el ADN compulsivo. Si un chico a los 18 años no quiere saber, yo no sé, me gustaría que sean los dilemas de la sociedad, que los derechos humanos empiecen a correr entre nosotros, que formen parte de nuestra cultura, que se entienda que no tiene que ver con los juicios son la violación de los derechos humanos, que tienen que seguir, que hemos ido más lejos que nadie. Otra cosa son los derechos humanos que son universales, son para todos, son plurales, se asientan en la dignidad de lo humano. Que la ciudadanía entienda que lo progresista en nuestro país es la Constitución, que tiene todos los tratados internacionales de derechos humanos incorporados. De modo que el gobernante, Macri, el que sea, está obligado a cumplir con lo que le manda la Constitución. No es el gobernante buenito que va distribuyendo derechos como se ha hecho creer en este último tiempo. Entonces confío en la sociedad argentina, confío que vamos a poder construir un gobierno de instituciones donde las personas no sean tan importantes como hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Norma Morandini, muchísimas gracias. Gracias, María. Quédense ahí que ya volvemos. La Boca, San Telmo y Barracas, la zona de tradición turística y artística, ya cuenta con un nuevo centro comercial a cielo abierto. Adrián Mercado presenta Paseo de las Artes Pedro de Mendoza. Espectáculos, gastronomía y entretenimientos frente a la Usina del Arte. Comercializa en exclusivo Adrián Mercado. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. El deporte que más disfrutás es el que haces tranquilo. Acércate a Provincia Seguros y asegura todo eso que necesitas para vivir a pleno tu tiempo libre. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Donde vos estás, ahí también está DAO Argentina. Ya sabes que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas. Lo que no sabes es qué vas a hacer con las cajas que te van a quedar, ¿no? La caja de pizza es reciclable. Solo tenés que sacarle la parte sucia. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Que los cumplan feliz. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. En IRSA Propiedades Comerciales, impulsamos el crecimiento de las comunidades en las que operamos. Nuestros centros comerciales y edificios de oficinas son escenario habitual de acciones de decenas de ONGs, creando espacios y tendiendo redes para el bien común. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Mi corazón con el Kini late más. Dale,
Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. En 14 días nada más estará asumiendo la presidencia Mauricio Macri. Esta transición que arrancó con esa reunión mal lograda entre Mauricio Macri y la presidenta y que hizo que no se pueda dar una transición con reuniones regulares. Algunos ministros lo están haciendo, la mayoría no lo están haciendo siguiendo instrucciones de cada uno de sus respectivos jefes. Y hoy la verdad que en el Congreso la Cámara de Diputados dio un paso más con Cristina Kirchner usando el máximo de su poder hasta el último día, consiguiendo el diputado 129 y dándole sanción a 90 leyes en la Cámara de Diputados con ausencia del PRO y del radicalismo que se retiraron en protesta. Nos reencontramos el jueves que viene a las 10 de la noche.